Entonces la consulta que nos piden es una que nos permita responder esto. ¿Cuántas propiedades han sido alquiladas? Nos indica que se necesita un conteo de todas aquellas propiedades que han sido alquiladas. ¿Cómo nosotros sabemos si una propiedad ha sido o no alquilada? A través de esta columna que es operación. Podemos volver a ver la tabla y tenemos varios campos, pero uno de ellos es este campo, donde solamente puede haber dos datos, alquiler o venta. Está de esta manera. Entonces la pregunta sería, primero que seleccionar, y como se trata de un conteo, tenemos que colocar count. Tenemos que decirle que la información la va a sacar de la columna de operación, y en esa columna de operación solamente nos interesa lo que dice alquiler. Está mal esto, porque acá tenemos que decir, no la condición todavía, la condición es más abajo, acá en el where, sino que tenemos que decir de qué tabla sacamos la información. En este caso, esta información está extrayéndose de la tabla inmueble. Ahora sí ejecutamos. Y nos dice que son 1498 propiedades que han sido alquiladas. Muy bien. Esta es la cantidad, la respuesta a esto, y esta es la consulta que nos permite obtener esa respuesta. Hagamos otra. Vamos a encesar esta consulta entre signos de comentarios para que no perjudique la ejecución de la consulta que vamos a escribir. ¿Cuál es el mayor precio de venta o alquiler? Nos pregunta acerca de el mayor precio de venta o alquiler. Esto quiere decir que de esta tabla nosotros tenemos que saber cuál es el mayor. Solamente hay operaciones de alquiler y venta, y aquí nos pregunta de venta o alquiler. Entonces simplemente podríamos sacar el mayor precio sin ninguna condición, porque siempre va a ser o alquiler o venta. Tendríamos que decir max, el valor máximo de la columna precio, eso de la tabla inmueble. Y ahora al ejecutar, entonces nos dice que el mayor precio es 1.488.659. Si tuviéramos que limitar esto solamente a venta, entonces necesitaríamos una cláusula where, que en este caso no es necesario. Otra consulta dice, ¿cuál es la superficie promedio de los parqueos? Eso porque en la tabla de inmueble hay una columna donde se guarda la superficie de los inmuebles estos. Y también hay una columna donde nos dice qué tipo de inmueble es este. Ese tipo está relacionado a la tabla tipo y nos dice que algunos son para casas, otros son para locales industriales, comerciales, oficinas, parqueo, y esto es lo que nos interesa. Entonces, la información acerca de parqueo, o sea, el código que corresponde a parqueo es 6. Podríamos hacer la consulta directamente por el código 6, pero no. Lo que se hace es relacionar las tablas. De esa manera, decimos que queremos obtener la mayor
no, el promedio más bien de superficie. Entonces podemos utilizar la función ABG. El promedio de la superficie. Eso sale de la tabla inmueble. Pero no solo de ella, porque la descripción de que sea o no sea parqueo, la información de que sea o no sea un parqueo, está en la tabla de tipo. Entonces también tiene que salir esto de la tabla tipo. Y como son dos tablas, tenemos que relacionarlas con una relación. ¿Cómo se relacionan estas columnas? Estas tablas más bien. En inmueble, a través de la columna tipo. Y en tipo, a través de la clave codTypo. Queriendo decir que esto es una llave foránea hacia la tabla tipo. Entonces tendríamos que decir en inmueble, en la tabla inmueble, el dato de tipo, que está relacionado con la tabla tipo, con el código del tipo. Y no nos pide ninguna otra condición más, entonces con esto vamos a obtener la superficie promedio. Sí es la condición de los parqueos, ¿verdad? Para eso hemos relacionado, entonces acá colocamos. Y entonces decimos en la tabla tipo, la descripción es igual a parqueo. Seleccionamos el promedio de la superficie. Relacionamos las dos tablas porque en una está la información de superficie, en otra está la información de la descripción de tipo, oficina, casa, etc. Y finalmente solamente restringimos esto a los que sean parqueos. Y ejecutamos. Entonces nos sale una superficie de 170.45 y algo más. Esa es la consulta. Y este es el resultado que nos ofrece. Otro. Tenemos el ejercicio de realizar la suma de los precios. Queremos conocer cuál es el total de los precios. De la suma, tenemos que sumar todos los precios y mostrar eso simplemente. Entonces esto tendría que ser algo sencillo, porque le decimos quiero que sume los precios. Y no podemos evitar colocar de qué tabla. Esos precios, esa columna precios se encuentra en la tabla inmueble. Entonces con eso está bien. Y la suma de los precios es este monto, que viene a ser 1.830 millones 32.475. Continuamos. Este otro ejercicio dice contar los inmuebles con precio mayor a 1.000.000. Entonces, si se trata de contar, vamos a usar la función para contar, count. Esta información de inmuebles y de precios está en la tabla inmueble, por lo que tenemos que decir from inmueble. Pero hay una condición, solamente queremos aquellos que tengan un precio mayor a 1.000.000. Entonces tenemos que colocar where, es decir, donde el precio sea mayor a 1.000.000. No colocamos separador de miles en estos casos. Y eso es todo. Y son 397 registros que cumplen que su precio es mayor a 1.000.000. Sigamos. Ahora, acá tenemos otro ejercicio donde dice o pregunta ¿cuál es el mayor precio de venta que ha conseguido Pedro?
En principio, la información de los precios se encuentra en la tabla inmueble. El nombre pero de los vendedores se encuentra en la tabla de vendedor. Entonces, para hallar esta información, vamos a tener que relacionar ambas tablas. Tenemos que colocar la función max sobre precio, porque nos piden el mayor precio. Y en este caso, el precio está en la tabla de inmueble, pero el nombre del vendedor está en otra tabla. Por eso es que tenemos que poner las dos tablas acá. Y si son dos tablas, entonces tenemos que indicar cómo están relacionadas. En este caso, inmueble, y eso es lo que podemos ver acá, está relacionada con la tabla vendedor por una columna que justamente se llama vendedor, que en la tabla vendedor se llama código de vendedor. Esta es clave foránea hacia la tabla vendedor. Entonces, acá es donde tenemos que colocar ese dato. La tabla es inmueble y ahora colocamos la columna o campo vendedor. Tiene que ser igual al código de la tabla vendedor, que en este caso se llama código vendedor. Con eso están relacionadas, pero la consulta aún es más específica porque nos dice que solamente nos interesa la información de Pedro. Entonces vamos a colocar y vendedor, el nombre del vendedor sea Pedro. Porque aquí hay un error, era Pedro. Y ahora sí, 1.444.163. Esta es la consulta, esta es la respuesta a esta pregunta. Veamos otra. El ejercicio dice listar los inmuebles alquilados con superficie menor a 200 metros cuadrados. Precio mayor a 500.000 y además del vendedor Pedro. Nos está poniendo varias condiciones, ¿no? Una de esas condiciones, o la consulta más bien, implica que vamos a utilizar la tabla inmuebles porque quiere que listemos, que saquemos un listado de todos aquellos inmuebles alquilados con superficie menor a 200 y todos estos datos se encuentran en la misma tabla. Entonces, hasta el momento solamente necesitamos una tabla. Que su precio sea mayor a 500.000. El precio también está en la misma tabla, sigue siendo una tabla, pero aquí ya no, porque dice y del vendedor Pedro. Y esto del nombre Pedro se encuentra en otra tabla donde están los vendedores. En la de inmuebles solamente están los códigos de los vendedores. Podríamos averiguar el código de un vendedor y utilizar solamente una tabla. Pero el ejercicio aquí nos sirve más si es que hacemos la relación entre las dos tablas. Como queremos listar los inmuebles, entonces tendríamos que decir que queremos listar toda su información, supongamos. Después va a haber un problema que vamos a ver enseguida, pero por lo pronto, digamos, seleccionar todo. Y tenemos que sacar esta información de la tabla de inmuebles. Y como nos pide de un vendedor específico, también de la tabla de vendedor. Cuando hacemos esto, tenemos que relacionar de esta manera. Inmueble, en inmueble, el nombre del vendedor está en vendedor. El código está en vendedor. Pero si el nombre está en la tabla vendedor, ahí sí tiene un nombre. ¿Cuál es el que queremos? Es Pedro. Ahora sí. Dice ahí seleccionar todo
todas las columnas, todos los campos de la tabla inmueble y de la tabla vendedor. Luego relaciona las dos tablas y luego establece la condición de que el nombre del vendedor solamente sea Pedro. Pero adicionalmente nos han dicho que tienen que ser los inmuebles alquilados. Y que sean o no sean alquilados, ¿dónde está esa información? La especificación esa está en la columna de operación. Entonces tendríamos que colocar y que la operación sea alquiler. Con superficie menor a 200. Entonces tenemos que seguir construyendo el filtro. Y diríamos superficie menor a 200. Además, dice que el precio debe ser mayor a 500.000. Entonces, seguimos construyendo la condición y ponemos y precio sea mayor a 500.000. Entonces, tenemos superficie menor a 200, está acá. Precio mayor a 500.000, está acá. Y que el vendedor sea específicamente Pedro, está acá. Entonces podemos decir ejecutar. Cuando ponemos de esta manera un asterisco y son varias tablas, entonces muestran todas las columnas de una tabla y todas las columnas de la otra tabla. Es así que esta tiene 8 columnas y entonces están aquí las 8. Adicionalmente hay otra tabla que es vendedor, que tiene 3 columnas. Entonces, aquí está, esta es las columnas de la tabla vendedor, vendedor, nombre y apellido. Y estas son propias de inmueble. Si yo no quisiera tener, porque hay muchas tablas que pueden tener mucha información y que todo se repite, entonces en vez de colocar el asterisco, tendría que decir específicamente qué es lo que quiero ver. Tal vez la fecha de alta, tal vez el precio, y algunos otros campos más. Por ejemplo, podríamos colocar que también queremos ver la superficie. Y ahora ejecutamos. Entonces, en este caso ya no nos devuelve todas las columnas, sino que solamente nos devuelve la fecha de alta, el precio y la superficie. Todas son operaciones de alquiler que ha efectuado Pedro. Y que además, que en estos inmuebles la superficie es menor a 200. Pero a la vez el precio es mayor a 500.000. Este nuevo ejercicio dice cuál es la menor superficie alquilada para oficinas por el vendedor Joaquín. Y luego hay una que dice no escriba separador de miles y decimales. Es porque originalmente la pregunta estaba planteada para que se coloque simplemente el resultado, la menor superficie alquilada. En cambio ahora, como les había indicado, lo que estamos haciendo es construir la consulta completa, no el resultado. Menor superficie alquilada para oficina y por el vendedor. Quiere decir que vamos a utilizar la tabla inmueble, ahí está es la principal, digamos. Vamos a utilizar la función para sacar el mínimo, la función min. Vamos a tener que usar la tabla de tipo, porque tenemos que decirle que solamente nos interesan las que son oficinas, para oficinas. Y vamos a tener que usar la tabla de vendedor para especificar que su nombre es Joaquín. Entonces colocamos
min, la menor superficie en este caso. Tenemos que sacar esta información de inmueble. Tenemos que sacar la información de tipo para que podamos indicar que el tipo que nos interesa es oficina. Y tenemos que sacar la tabla, la información también de la tabla vendedor. Como tenemos 3 tablas, entonces vamos a necesitar, para relacionarlas, dos condiciones. Acá, entonces diríamos, ¿cómo se relaciona inmueble con tipo? Inmueble con tipo. A través de la columna vendedor. Así. En esta columna vendedor hay un código y ese código luego se puede conocer acá, en la tabla vendedor, este código de tipo, o si es esto, en la tabla de tipo. Entonces, primero vamos a relacionar inmueble y tipo. En inmueble, su columna es tipo, nada más. En tipo es code tipo. Se han relacionado ya la tabla de inmueble con tipo. Pero también tenemos que relacionar inmueble con el vendedor. Inmueble con vendedor. Tenemos que colocar y inmueble y vendedor. Eso iguala a la tabla vendedor, donde el campo se llama code vendedor. Ahora, ¿para qué hemos hecho esta relación? Para que hablemos solamente de oficinas. Entonces tendríamos que colocar y que en tipo la descripción sea igual a oficina. Y además tenemos que hablar del vendedor Joaquín. Entonces pondríamos y en la tabla vendedor el nombre sea Joaquín. Muy bien, veamos. Menor superficie y ya está. ¿De qué tabla? Tenemos que usar todas las tablas para poder relacionar. Si usamos todas, entonces igualamos acá en la cláusula where y adjuntamos nuestras propias condiciones. Le pongo a ejecutar. Entonces me sale que la menor superficie son 42 metros cuadrados. Bueno, uno más, si nos permite el tiempo de zoom. Muy bien, hasta aquí. Esto es solamente esta parte para escribir el resultado, pero nosotros acá estamos haciendo principalmente la consulta. Dice que hay que hallar el promedio de precio de venta de inmuebles industriales vendidos durante el año 2017. Miremos esto. Acá tenemos precio, para que podamos sacar el promedio del precio. Venta de inmuebles industriales. Eso tenemos que hacer con la parte de tipo. Y que se hayan vendido durante el año 2017. Entonces, acá tenemos que indicar que este campo empieza con fecha. Si tuviéramos funciones para fecha, podríamos utilizar una función para extraer el año. Pero ahora vamos a ver cómo hacemos acá. Como se trata de seleccionar un promedio, entonces vamos a tener que colocar select precio. Ese es el precio. Ahora tenemos que colocar que que la operación sea venta. Primero le decimos que esto queremos sacar de la tabla inmueble. Y que la operación es
venta. Todavía no arregla nada. Esto todavía no está terminado porque queremos locales industriales. Entonces necesitamos relacionar con la tabla tipo. Y aquí se llama tipo y en la otra tabla se llama code tipo, pero sabemos que ambas hacen referencia a lo mismo. Y el local tiene que ser industrial. En tipo, la descripción tiene que ser industrial. Pero todavía falta porque hay una condición más. La condición dice que se hayan vendido durante el año 2017. Esto deberíamos colocar nosotros así. Que el año de la fecha sea igual a 2017. Esta consulta funcionaría normalmente con una base de datos MySQL, por ejemplo. Excepto que esta, que es una función que hemos visto antes, no hay en el SQLite. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que la fecha, porque la fecha se guarda así como está acá, sea como, podemos intentar eso, que empiece con 2017 y después que continúe otra cosa. Y ejecutamos. Y nos sale que el precio promedio es 641.568.69. Con eso terminamos las consultas de este ejercicio.